Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Vamos a disponernos a estudiar en esta tarde este tema que hemos titulado Evangelion, que vamos a ahorita analizar qué significa esta palabra. Eh, Vamos nada más a leer nuevamente nuestra cita en San Juan 3:16 para tener presente este texto, que será la base de nuestra reflexión en esta tarde. San Juan 3:16, un texto que creo que la mayoría conocemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Eh, no sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó el nombre de este señor, que casi estoy seguro que no. Ahorita vamos a ver por qué. Este señor se llamaba Samuel Pierpont. ¿Quién era él? Bueno, eh, como aquí les puse algunas características de él. Era una persona muy talentosa, una persona muy preparada, una persona que tenía pues grandes aspiraciones y que recibió por ahí un patrocinio de una gran cantidad de dinero de parte del gobierno estadounidense para que trabajara en un proyecto a principios de siglo, cuando se estaban estudiando las posibilidades de crear un medio de transporte que pudiera volar. Y entonces este hombre tenía todos ¿cómo podríamos decir? Las credenciales para, para lograr ese cometido. El gobierno de Estados Unidos lo, lo comisiona para esto, ven su potencial, le financian el proyecto y aparte de eso él tenía, dice aquí, grandes conexiones, es decir, conocía gente muy importante, de tal manera que también se hizo de un equipo de trabajo de gente muy preparada para lograr bueno, lo que se le estaba pidiendo. Eh, Era una persona que se convirtió, o sea, empezó a tener cierta fama porque los periódicos hablaban mucho de él, ¿sí? De los planes que se tenían, de los proyectos que se tenían en puerta. Así que todo lo que él hacía, lo que decía, a dónde iba, iban los reporteros detrás de él. Y entonces, como vemos, eh, tenía todo lo que, ¿cómo podríamos decir? Todo lo que alguien pudiera desear en la vida, ¿no? Para considerarse exitoso, o sea, talentoso, con una preparación académica importante, con todo el dinero que quisiera para ese proyecto, o sea, lo tenía a su disposición, o sea, el dinero no era un problema, conocía gente importante, se empezó a hacer de fama, eso yo creo que la mayoría ¿cómo podríamos decir? Lo firmaríamos, ¿no? Si alguien nos dice, te ofrezco todo esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué la mayoría de nosotros no conocemos acerca de él? Que les digo, yo creo que pues, si hacemos memoria, podemos decir, no, pues creo que nunca había escuchado de él, nunca había leído de él, porque resulta que en otra parte del país, en ese tiempo, en esos momentos, había unos personajes que conocemos como los hermanos Wright, dos hermanos que trabajaban precisamente también en este asunto de lo que pues hoy conocemos como la industria de la aviación, pero bueno, no existía, así que eran los pioneros, ¿no? Junto con este señor y otros personajes que trabajaban en estos proyectos. Ellos, a diferencia de Samuel, no tenían dinero. Ellos subsistían con una tienda de bicicletas.
Así que si comparamos las ventajas que tenía este señor con lo que ellos tenían, pues no, o sea, no había punto de comparación. O sea, no tenían los recursos ellos para financiar, ¿no? Hacer un proyecto de esa naturaleza, pero aún así ellos lo estaban intentando con los recursos que tenían, que no, les digo, no se comparaba, ¿no? Con lo que le estaban ofreciendo a Samuel. No tenían la preparación que él, no tenían una preparación académica del grado que Samuel tenía. Tampoco tenían conexiones, o sea, no conocían gente importante, ¿no? Que los apoyara, que los financiara tampoco. Prácticamente, como dice aquí, eran unos desconocidos. O sea, gente común y corriente hasta ese momento, pero también al igual que Samuel, también eran talentosos, ¿sí? En lo que estaban haciendo, en lo que estaban intentando. Y lo que hizo la diferencia con él fue esta última palabra que tenemos aquí en esta lista. Ellos tenían una causa, ¿ok? Tenían un propósito, un objetivo. Ellos querían darle la oportunidad a la gente de volar, ¿sí? Querían ellos ser los que, eh, ¿cómo podríamos decir? Ayudaran, ¿no? A la humanidad en ese sentido. ¿Por qué a ellos los conocemos? Yo creo que todos alguna vez los hemos escuchado nombrar, alguna vez leímos acerca de ellos, tal vez vimos alguna película. Eh, Aunque no conozcamos muchos detalles de su vida, escuchamos hablar de los hermanos Wright, decimos, ok, los que inventaron los aviones, decimos, ¿no? Los primeros que volaron. De hecho, por ahí en el año 1903, eh, lograron hacer volar un aparato. ¿Y qué creen? Nadie se dio cuenta, o sea, nadie supo, o sea, no estaba ahí la prensa, no estaban los reporteros para registrar esto, sino que esto se supo días después, ¿sí? A diferencia de lo que estaba pasando con este otro personaje, que prácticamente pues estaban detrás de él, ¿no? Todos los medios de comunicación. Eh, ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Dijimos que ellos tenían una causa, ¿sí? Tenían un objetivo en mente, tenían un porqué, ¿sí? O sea, tenían una razón para levantarse cada mañana. Eh, lo que hizo la diferencia con él es que él trabajaba por dinero, ¿sí? Entonces, cuando ellos logran hacer volar un aparato, él simplemente renunció a esa idea, a ese proyecto, se dedicó a otras cosas, lo cual nos demuestra que lo estaba haciendo por una paga, o sea, por dinero, ¿vale? O sea, no tenía otra razón para trabajar en eso. Ellos, ellos tenían un propósito especial hasta que lo lograron, ¿no? Y bueno, esta historia nos hace cuestionarnos, como decíamos ahorita, el por qué algunas personas tienen éxito y otras personas no. O sea, muchas con las mismas posibilidades, los mismos talentos, los mismos recursos. Algunos triunfan, otros no. Incluso otros que no tienen tanto recurso, tanta preparación como ellos, logran más cosas que otros. No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto, porque algunos eh, tienen ¿cómo podríamos decir? No suerte, más bien a eso se lo atribuimos, ¿no? A la suerte. Decimos, no, es que un golpe de suerte, ¿no? Qué suertudo, decimos. Eh, Cuando alguien logra algo, pensamos que se debe a eso, a la suerte. Porque muchas veces decimos, bueno, yo tenía más talento que tal persona y ¿por qué él sí lo logró? ¿Por qué yo no? Nunca se han preguntado eso. Y si lo trasladamos a las cuestiones espirituales, es lo mismo, ¿sí? Seguramente
alguna vez nos hemos preguntado por qué el cristianismo, por ejemplo, no es tan popular. ¿Por qué no es tan popular entre la gente? O sea, cuando alguien, por ejemplo, si yo le empiezo a hablar a alguien de Dios, como que la gente tiende a rechazar, o sea, a rechazarme, a rechazar lo que estoy diciendo. Eh, ¿Por qué no, no se acepta como otro tipo de temas, por ejemplo, de cuestiones en la vida? Sino que hay así como una barrera, ¿no? Cuando alguien dice, "Ah, es que soy cristiano", le dice a otra persona, la otra persona como que dice, uy, no, sí, como que pintan una línea, ¿no? Eh, ¿A qué se deberá esto? Porque nosotros podemos decir, bueno, si lo que nosotros, en lo que nosotros creemos, por ejemplo, es algo que Dios lo instituyó, Dios lo creó, la iglesia, Dios la instituyó también, porque no tiene normalmente el éxito que esperamos, o cuando trazamos planes, proyectos para que la gente conozca a Dios, porque a veces no, o generalmente no tenemos los resultados que esperamos. Generalmente, por ejemplo, en otras cuestiones decimos, bueno, pues es que no tenía yo los recursos, no tenía la preparación, no tenía esto, lo otro. O sea, siempre como que tratamos de buscar una excusa, ¿no? En las cuestiones espirituales, cuando nos cuestionamos esto, ¿no? ¿Por qué no tenemos éxito? Eh, o por qué la gente no acepta el mensaje, podemos decir, bueno, pues es que la gente es muy dura, ¿no? Muy cabezón y no quiere nada con Dios, son muy mundanos, son muy esto, lo. Empezamos a sacar muchas explicaciones, ¿no? Para eso. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos cómo era la primera iglesia, o sea, la iglesia que Jesús dejó cuando él se fue, ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos. eh, hay una diferencia abismal, ¿no? Entre aquella iglesia y nuestra iglesia, ¿sí? O nuestras iglesias. Eh, Vemos cómo en aquel tiempo dice que la gente aceptaba, la gente quería, se acercaban solos, es más, ¿sí? O sea, nadie tenía que estarlos invitando, la gente llegaba sola, y crecía la iglesia, así lo describe, ¿no? El libro de los Hechos. Porque decimos, bueno, ¿y por qué no es el caso de mi iglesia, por ejemplo? Porque yo por más que le hablo a la gente, no, o sea, me rechazan, no quieren aceptar, ¿por qué? Entonces les digo, vemos que sí hay una gran diferencia, ¿no? Entre aquella primera iglesia y lo que tenemos en la actualidad. Eh, ¿A qué se deberá? No sé si lo hemos alguna vez pensado, lo hemos eh, analizado, hemos, no sé, buscado respuestas, ¿no? En este sentido, porque es una realidad, o sea, en la sociedad que vivimos nosotros, la gente, o sea, no quiere nada con Dios generalmente, ¿no? Y ustedes alguna vez lo habrán visto, ¿no? O sea, tenemos, hay gente que, hermanos, ¿no? De otras denominaciones que se dedican a que casi exclusivamente a compartir el mensaje, ¿no? Y casa por casa, puerta por puerta, y la gente generalmente no quiere atender, ¿sí? O sea, no abre las puertas porque dice, ay, no, ahí vienen a molestar a estas personas. ¿Por qué? Si dijimos que, o sea, fue algo que Dios instituyó, la palabra de Dios eh, no está destinada al fracaso, ni la iglesia está destinada al fracaso. Y entonces sí podemos estarnos cuestionando cosas, ¿no? O a lo mejor lo hemos hecho en algún momento. Eh, ¿Cómo es posible, por ejemplo, que estos hombres, este pequeño número de personas,
que no tenían como estos hermanos que vimos ahorita, los hermanos Wright, no tenían mucha preparación, no tenían los recursos tampoco. ¿Cómo es que ese pequeño grupo de personas llevó la palabra de Dios prácticamente a todo el mundo? ¿Por qué la gente los seguía a ellos? Eh, ¿Y por qué a mí no me siguen? Podríamos decir. ¿Por qué a mí me rehuye la gente cuando les hablo de Dios? Bueno, ellos, hay algo que menciona ahí la Biblia, el libro de los Hechos también. Dice que la gente reconocía que ellos habían estado con Jesús. Y eso me lleva a mí a preguntarme, ¿no? Si la gente reconoce o ve que yo he estado con, con Jesús. O nada más hablo de Jesús. Puede ser. Eh, Ellos tenían ¿cómo les diré? Sabían muy bien lo que estaban haciendo, tenían una identidad muy definida. Si nosotros ahorita nos preguntáramos por qué existimos como iglesia, por qué estoy aquí hoy, por qué guardo el sábado, por qué trato de obedecer la ley de Dios, por qué hago esto, por qué hago lo otro, normalmente no tendríamos una respuesta así muy clara, o sea, batallaríamos para encontrar una respuesta. Unos diríamos, bueno, pues es que, pues no sé, pues a mí desde niño me han llevado a la iglesia, conozco porque mis papás me inculcaron esto. Otros decimos, bueno, pues es que, pues un día acepté la palabra de Dios y bueno, aquí estoy. ¿Sí? O sea, lo he hecho, estoy haciendo ciertas cosas porque estoy acostumbrado a hacerlo, mi costumbre, pero no tenemos algo muy bien definido. O sea, tenemos que hacer cosas porque pues así es, decimos, pues es que es lo que Dios pide, es lo que me inculcaron, o no hago ciertas cosas porque pues es que no le gustan a Dios. Entonces, cuando damos ese tipo de respuestas, si alguna vez las hemos dado o nosotros mismos las hemos pensado para nosotros, quiere decir que no tenemos una identidad muy definida, muy clara del por qué estamos donde estamos. Y ellos sí lo sabían, ¿sí? O sea, ellos conocían a Jesús, habían estado con él durante varios años, lo habían escuchado hablar, lo vieron después de que murió, o sea, lo vieron morir, lo vieron resucitar, escucharon sus promesas, escucharon la misión que les había dejado de compartir, ¿no? La palabra a todo el mundo. Entonces, ellos tenían muy claro lo que tenían que hacer, sabían por qué lo hacían, y eso es la diferencia también con nosotros, porque nosotros decimos, pues no, ¿por qué, por ejemplo, si yo les dije, ¿por qué compartimos el mensaje con otros? Podríamos decir, bueno, porque eso me dicen en la iglesia que haga, ¿sí o no? Pues porque, pues no sé, nos juntamos todos los sábados y es lo que hacemos. Eh, Esta palabra, la palabra evangelio, es una palabra que pues, estamos muy familiarizados con ella. La decimos frecuentemente, la leemos, pero ¿qué significa esta palabra? La usamos, ¿no? El evangelio, hay que dar el evangelio y evangelizar y cosas así, ¿no? Pero a veces no tenemos tampoco muy claro de qué se trata esto, ¿sí? Miren, esta palabra tiene su origen en un verbo hebreo, ¿sí? Y en un sustantivo hebreo también, Biser y Besorá, tienen que ver con, eh, Besorá sería como una buena noticia, ¿sí? Biser sería pues como dar la buena noticia, ¿ok? Eh, y bueno, de ahí también deriva esta palabra que también aparece por ahí en la Biblia, en griego, que es evangelion, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Significa lo mismo, ¿sí? Este prefijo eu significa bueno. Por ahí viene palabras que a veces hemos escuchado por ahí, por ejemplo, como la eutanasia. ¿Se acuerdan? O sea, la hemos escuchado por ahí. Significa bueno, ¿sí? Eu, este prefijo.
Y angelion significa noticia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? Porque a lo mejor tenemos otro concepto, ¿no? Muy diferente, y de hecho ha cambiado el concepto con el tiempo, y prácticamente ahorita no, a lo mejor decimos, no, ni sabía qué significaba eso, ¿no? Yo pensé que evangelio era, no sé, los 4 libros primeros del Nuevo Testamento, bueno, así se les llama, ¿no? Por la misma razón. Otros pueden decir, bueno, pues yo creo que el Evangelio es la Biblia en sí. Otros decimos, el Evangelio, pues ¿qué es el Evangelio? No sé, los mandamientos de Dios. Y tenemos también, les digo, o sea, ha cambiado mucho el concepto de esta palabra, eh, en cuanto al significado original. Eh, entonces, el mensaje que Jesús le pidió a sus discípulos y que nos ha pedido a nosotros también a través del tiempo, de compartir el Evangelio a todo el mundo, es compartir, ¿qué dice ahí? Pues las buenas nuevas, las buenas noticias. Y aquí es donde empezamos también o podemos preguntarnos, ¿cuáles buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Miren, eh, cuando nosotros fallamos en esta tarea, decíamos ahorita que pues podemos empezar a sacar conclusiones, ¿no? De por qué la gente no quiere nada con Dios, por qué la gente no acepta, por qué son tan duros. Y dice aquí en este libro, Mensajes para los Jóvenes, dice, les parece, o nos parece a nosotros, dice, que nuestros seres queridos tienen corazones especialmente duros. ¿Lo han pensado alguna vez? Es que mi tía es bien dura, es que mi mamá es bien dura y no acepta, decimos. Es que mi papá esto, es que mis hijos son muy cabezones, no entienden, no quieren aceptar, no se quieren bautizar. Eso es lo que generalmente pensamos, dice, y pensamos que no responden a nuestros esfuerzos. O sea, yo por más que intento y por más que les digo, no quieren y no aceptan invitaciones, etcétera. Pero nos hace aquí una pregunta para reflexionar. Dice, ¿alguna vez han pensado seriamente que la falta, la falla puede estar en ustedes mismos? No sé si alguna vez lo habíamos pensado, porque yo creo que todos conocemos a alguien, ¿no? Con quien hemos intentado, o lo hemos, sí, pues hemos intentado compartir, ¿no? El mensaje y nomás no quiere. Y podemos sacar muchas conclusiones, decíamos ahorita, ¿no? Decía, no, pues es que por esto, por lo otro, sí, muchas razones. Pero no sé si alguna vez hemos pensado o se nos ha cruzado por la mente el decir, bueno, ¿y si el que está fallando soy yo? Si yo soy el problema, no mi papá, no mi amigo, no mi hermano, no mi hijo. Dice, ¿han pensado que están derribando con una mano lo que se esfuerzan por construir con la otra? O sea, con una mano dice, estamos intentando, ¿qué dice? Construir. Y con la otra, ¿qué dice? ¿Qué hacemos? Derribando. O sea, echamos a perder nuestros mismos intentos, nos saboteamos. Y esto ya debería de hacernos reflexionar, porque esto es inspiración de Dios, ¿no? Entonces, generalmente decimos, es que esa gente pues no quiere, es que no quieren dejar esto, son muy mundanos, decimos. Es que, eh, eh, no sé, o sea, miles de pretextos y excusas que tenemos para disculparnos nosotros, ¿no? De que pues yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy haciendo lo que Dios quiere, el problema es la gente, ¿no? Si seguimos leyendo por ahí lo que nos dice este libro de Mensajes para los Jóvenes, Elena White nos da aquí una lista de algunos detalles que se han vuelto en nuestra contra, ¿sí? Que son un obstáculo para el crecimiento de la obra de Dios. Y miren lo que menciona, dice, nuestro mal genio. Dice, sí, pues tú le hablas mucho a la gente de Dios, pero el genio que te cargas. Ay, caray.
Dice, tu lenguaje no verbal, o sea, hasta las señas que hago, eso es un obstáculo en el crecimiento de la obra de Dios. Mi mal genio, mi lenguaje no verbal, mis modales, mis quejas, mi carencia de virtudes, dice aquí. ¿Y de qué virtudes estamos hablando? Bueno, por ejemplo, ahí en Gálatas nos da una lista de virtudes, ¿se acuerdan? Resultado de que el Espíritu Santo está morando en mí, está trabajando en mi vida. Pero cuando no existen esas características en mi vida, eso se convierte en un serio problema, un obstáculo. La falta de espiritualidad, dice aquí, la expresión, hasta la expresión, dice aquí, ¿de qué? De nuestro rostro, como la chica que está aquí en la pantalla. Entonces, aquí es donde empezamos a cuestionarnos o a pensar de qué sirve todo lo que yo hable y que trate de enseñarle a la gente y les cuente de Dios, etcétera, si existe todo esto, todos estos problemas en mi vida. Y la lista puede crecer ahí, a lo mejor a ustedes se les ocurre otra cosa. Entonces, es algo serio, ¿no? Este asunto. A veces creemos que estos detalles no importan, no interesan. O sea, por ejemplo, yo les podría decir, yo jamás había pensado, jamás me había pasado por la mente que la expresión de mi rostro puede ser un obstáculo para que alguien se acerque a Dios. Los gestos que hago, mis modales, mi lenguaje no verbal, o sea, eh, cómo me expreso cuando no estoy hablando. Y Dios se fija en estos detalles y aquí no los hace ver, ¿sí? Por eso los menciona. Eh, entonces, cuando nosotros intentamos predicar, compartir la palabra de Dios, hay una serie de detalles, de cosas que generalmente a las que recurrimos, ¿sí? Cuando presentamos el mensaje de Dios. Bueno, así entre comillas, ¿no? Y tocamos siempre estos puntos, ¿no? Y es con lo que intentamos atraer a la gente, ¿sí? Hablándoles de lo que no deben comer, hablándoles de que hay un día en que ellos no tienen que trabajar, de que no tienen que hacer nada, y que tienen que devolverle a Dios que el diezmo, y que hay que bautizarse, y que ya no sean idólatras, que quiten sus imágenes de su casa, de su oficina, no sé, que no escuchen esa música, que no vayan a ciertos lugares de entretenimiento o que ciertas cosas no la pueden hacer porque eso no le gusta a Dios. Ahora podemos decir, bueno, pero es que eso es la verdad. Es cierto que a Dios no le gusta que maltrate mi cuerpo comiendo lo que sea, es la verdad, ¿sí? Es cierto que Dios exige que dediquemos un día para estar en comunión con Él también, y no es cualquier día tampoco, no es el que se me antoje, ¿cierto? Y así con cada una de estas cosas, o sea, son cosas que podemos defender nosotros y decir, eso es cierto. La pregunta es, ahí les va, ¿este es el Evangelio? O esta lista de cosas suenan a buenas noticias para la gente? Y les digo que podemos aquí discutir, ¿no? Y decir, no, pero es que, pues es que la verdad y Dios quiere que hagamos esto. Sí, o sea, eso no lo tenemos a discusión. La pregunta es si esa es la forma en la que yo voy a atraer a la gente a Dios, o lo único que estoy haciendo es alejarlos y hacerlos que me odien y que odien a Dios y que odien a la religión y que no quieran nada con Él. Es algo que tenemos que analizar, ¿no? Pensar. Generalmente les digo, cuando vamos a predicarle a la gente y a compartirles, pues traemos este repertorio, ¿no?
y ya está. Y decimos, yo ya cumplí. No quiso aceptar, se burló de mí, me dejó hablando solo, pues ya, casi ya lo estoy echando al lago de fuego, ¿no? Ya se perdió, no quiso aceptar. La pregunta es si esa es la forma, la manera en que Dios quisiera que yo me acercara a la gente, que la gente llegara a conocer de Él. Cuando creemos que es esta la forma, es cuando nos damos cuenta de que no tenemos una identidad. Dios quiere que su iglesia, ¿sí? O el propósito de la iglesia, si nosotros nos preguntamos así, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Muchos diríamos, pues predicar, convencer al mundo de pecado, ¿no? Eso no es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de quién? Del Espíritu Santo. Podríamos decir, bueno, pues, no sé, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Pues reunirnos. O el objetivo de la iglesia, ¿saben cuál es? ¿Se acuerdan por qué Dios escogió a un pueblo para que se reunieran? El pueblo de Israel, para que se reunieran, para que salieran a predicar, para que los escogió Dios. Ellos, por ejemplo, el pueblo judío perdió su identidad. O sea, no sabían cuál era el propósito por el que Dios los había llamado. Con el tiempo empezaron a distorsionar esta idea, ¿no? Y se sintieron que casi que Dios era el que les debía cosas, ¿no? Y a veces nosotros caemos en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? El objetivo de la iglesia es reflejar el carácter de Dios. Ese es el objetivo por el que Dios nos puso aquí. Y que la gente conociera a Dios a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y todo esto que está aquí, toda esta lista de cosas, eh, son cosas que corresponden a ¿cómo podríamos decir? A un nivel más avanzado, ¿sí? Mi propósito es uno, estas cosas van, ¿cómo podríamos decir? Tú las vas a ir conociendo con el tiempo, ¿sí? Las vas descubriendo, te vas comprometiendo con esos detalles, con estos puntos, en la medida que tú vas creciendo en el conocimiento de Dios. Eh, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado de este señor. Es un escritor, conferencista, Simon Sinek. Él hace algunos análisis muy interesantes que tienen mucho que ver con esto que estamos platicando. ¿Sí? Pues, él no es cristiano, o sea, no escribe sobre cosas espirituales. Sin embargo, los conceptos que él tiene se adaptan muy bien a esto que estamos platicando. Y él habla, por ejemplo, precisamente del por qué muchas empresas, por ejemplo, tienen éxito, ¿sí? Empresas, personas, líderes tienen éxito en lo que hacen y otros no, como lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Si muchas veces están en igualdad de circunstancias, cuestiones de talento, hasta a veces de recursos, están al parejo, ¿y por qué unos tienen éxito y otros no? Bueno, él menciona aquí tres cositas que dice las cosas, bueno, las empresas, las personas, los líderes, los políticos, esto se aplica a todo, ¿sí? Eh, Cuando queremos influir en la gente, ¿no? Y bueno, vamos a poner el ejemplo de una empresa, ¿no? Que vende algún producto. La mayoría de las empresas generalmente fracasan en esto, ¿sí? Porque, bueno, dice que generalmente ofrecemos el producto primero, ¿sí? Por ejemplo, si tú vendes, qué sé yo, quesadillas.
vendes quesadillas, entonces tú dices, aquí están mis quesadillas, ¿sí? Las, dices, yo hago quesadillas, vendo quesadillas. Dice aquí, lo que sigue es que hacemos una descripción de lo que vendemos. Y decimos, pues mira, las hago de esto, lo otro, ¿sí? Les pongo esto, o sea, son las mejores. Generalmente cuando ofrecemos un producto, pues tratamos de presentarlo de la mejor forma, ¿sí o no? Son las mejores quesadillas de aquí del barrio. Les agrego no sé, este ingrediente o no sé, algo que llame la atención. Y esperamos con esto eh, obrar un cambio en la conducta de la gente, que sería el hecho de que consuman, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿no? De la empresa. Mi puesto de quesadillas es que tú compres quesadillas. Aquí están mis quesadillas y son así y así. ¿Cuántas te damos? Generalmente eso pasa, ¿no? Y yo creo que alguna vez también nos hemos topado con algún vendedor así, ¿sí? Dice, oye, mira, estoy ofreciendo esto, estas son las ventajas, esto, lo otro. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos de estos productos quieres? Y generalmente, ¿qué hacemos? Cuando alguien nos aborda de esa manera, nos asusta rápido, ¿no? Y decimos, "Oye, no, o sea, no necesito eso ahorita, no, gracias. Eh, y podemos decir, bueno, pero si me están ofreciendo un buen producto, a lo mejor el precio está accesible, no es muy caro. ¿Qué es lo que hace que yo pinte una raya y que yo diga, no, ahorita no necesito, no me gusta, no me interesa? ¿Cuál será el problema con este tipo de, o esta táctica o esta técnica, ¿sí? Para ofrecer algo? Bueno, él dice que la diferencia con las empresas exitosas es la siguiente. ¿Sí? Dice, él tiene un concepto muy interesante que le llama el círculo dorado, el círculo de oro. ¿Sí? Y nos dice que, bueno, aquí tenemos el círculo, ¿no? Hay tres, como tres niveles en este esquema que él maneja. Y dice, la mayoría de las empresas hacemos esto, ¿no? Lo que dice, hacen esto, ¿sí? Ofreces tu producto, tratas de convencer a la gente a través de que, pues, no sé, las mejoras, no sé, los ingredientes que le pones, las ventajas que obtienes, el precio, etcétera. Y de esa manera intentamos que la gente consuma. Y dice él, dice, yo me he dado cuenta de que todas las empresas que tienen éxito, ¿sí? En este mundo, hacen las cosas totalmente al revés. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que la mayoría de las empresas hace es hablar de un qué, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ofrezco? ¿Qué ofreces? Bueno, pues ahorita dijimos las quesadillas, no sé, coches, libros, lo que sea, lo que se les ocurra, ¿no? Que puedan vender. Y enseguida hablamos del cómo, ¿sí? O sea, dice aquí cómo se hace, o sea, la forma en la que nos diferenciamos de la competencia. Pues mis carros están más, tienen mejor calidad, tienen esto extra, etcétera, ¿sí? Lo que nos hace únicos, dice. Y al final hablamos del por qué. Y generalmente cuando hacemos esto no tenemos mucha idea del por qué, o sea, de por qué lo hacemos, ¿sí? Dice aquí es una causa o valores, lo que el propósito de nuestra empresa, ¿sí? La esencia, dice el por qué existimos. Y generalmente les digo, cuando empezamos así con el qué, el cómo y el por qué, al último el por qué es lo que menos tenemos claro, ¿sí? Y es lo que decíamos ahorita. En las cuestiones espirituales, nosotros ofrecemos, ¿no? Un mensaje. Y le podemos decir a la gente, oye, ¿te interesa ir a mi iglesia? Te invito a mi iglesia, ¿quieres un estudio?
y cosas por el estilo, ¿no? El qué, lo que yo hago. Yo te ofrezco estudios, yo te enseño, yo te llevo a la iglesia. Y luego ya hablamos de lo que nos hace diferentes, ¿no? Ah, mira, es que nosotros no comemos carne de puerco, es que nosotros guardamos el sábado, es que nosotros esto, no vamos a tales lugares y esto, lo otro, y eso no le gusta a Dios y bla, bla, bla. Y ya como que la gente se satura de información, ¿sí? Y dejamos al último esto, o ni siquiera lo mencionamos, ¿no? El por qué. Ahora, decimos ahorita que el concepto que él menciona es que las cosas, la gente exitosa, ¿sí? Hace las cosas al revés. Primero hablan de un qué, de por qué estoy haciendo esto, del propósito, de la esencia de mi empresa, ¿sí? O de lo que quiero lograr. Y después hablamos del cómo y después qué, el qué. ¿Qué? Y esto cómo podríamos aplicarlo. Miren, hay una empresa, él la menciona por ahí en sus libros, una empresa muy famosa que todos hemos escuchado alguna vez, que se llama Apple. La hemos escuchado, a lo mejor les digo, no estamos muy familiarizados con la tecnología, pero la hemos escuchado o hemos visto ese símbolo por ahí en algún producto, que son muy conocidos, ¿no? Ahora, no son productos muy, ¿cómo podríamos decir?, económicos, y aún así son de los productos que más se venden en el mercado, o sea, hablando de cuestiones de tecnología. La pregunta es, ¿por qué la gente busca estos productos? Si no son tan baratos, que digamos. ¿Por qué creen? A lo mejor usted puede decir, no, pues es que a lo mejor la calidad podría ser, pero hay otras empresas, sí, que se dedican a esto, que tienen productos también de calidad y no son competencia para ellos, ¿sí? Aunque sí venden, pero no se compara. Igual de talentosos, o sea, tienen diseños, productos buenos, pero no son competencia para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Bueno, dijimos que ellos hacen las cosas al revés. Ellos hablan primero del porqué, ¿sí? De su propósito. Y ellos tienen un lema que es que está aquí, piensa diferente. Ese es su lema. Y con este lema ellos te hacen entender que ellos rompen con todo lo común, lo convencional, ¿sí? Que se salen ¿cómo podríamos decir? De lo ordinario, ¿sí? Entonces, eso llama la atención, ¿sí? Si tú tienes ese tipo de ideas, ¿no? De lo novedoso, de salirte de lo común, pues te identificas con ellos, ¿no? Y tú dices, ah, caray, pues creo que ellos tienen como la misma mentalidad que yo tengo, ¿sí? Ahora, el objetivo de ellos no es llegar a todo el mundo, sino llegar a las personas, ¿sí? Que las personas que tienen más o menos la misma mentalidad que ellos se conviertan en sus clientes, o sea, no cualquier tipo de persona, ¿ok? Y entonces ellos te dicen, piensa diferente, ¿sí? Ese es su concepto, la idea, la razón por la que existe, ¿sí? Romper con lo común, ¿sí? Y luego te dicen el cómo. Ah, pues nosotros diseñamos que dispositivos de excelente diseño, fáciles de usar, eh, y luego te hablan de el qué. Y es cuando te lo ofrecen, ¿no? ¿Te interesa? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos te ponemos? Entonces, si tú tienes más o menos la misma, decía ahorita, ¿no? La misma mentalidad, idea, ¿sí? Que encierra esto de pensar diferente, automáticamente ya te ves atraído, ¿sí? Y no te interesa tanto el precio, eh, porque decíamos ahorita, hay otras compañías que hacen los mismos o productos muy similares, de buena calidad, y la gente prefiere estos, ¿sí? Y no nada más ellos se dedican las computadoras, o sea, venden todo tipo de aparatos tecnológicos, ¿no? Como reproductores, de música,
tablets, de todo, ¿no? Audífonos, hasta televisiones, de todo, ya, ¿sí? Y la gente los prefiere. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, cuando ellos te ofrecen el producto, tú ya estás convencido. O sea, no tienes que pensarla, dices, sé que yo prefiero esto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Bueno, está caro, pero vale la pena, decimos, y me interesa. Porque otras compañías no logran este éxito con los mismos recursos, con el mismo talento? Dijimos que tiene que ver este asunto, ¿sí? El círculo dorado. Tenemos una mentalidad, o sea, de hacer las cosas al revés, ¿sí? Cuando hablamos de las cosas espirituales, podemos pensar, bueno, ¿por qué en las cuestiones del compartir la palabra de Dios, por qué no tiene tanto éxito en la gente? ¿Por qué la gente no quiere, no escucha? Bueno, porque yo primeramente les ofrezco, dijimos, el qué, ¿no? Oye, ¿te quieres ir a mi iglesia? Oye, ¿quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres bautizarte? ¿Qué dice la gente? No, no quiero, no me interesa, no me gusta eso. Pero se fijan cómo, o sea, antes de que sepan de qué se trata, la gente dice, sí, no me interesa, no quiero. Entonces ya lo demás, ya todo lo que tú puedas decirle y explicarle y pintarle bonito, ya ni siquiera te escuchan. O sea, en ese momento ellos ya dicen, no quiero nada. Así como tú muchas veces, cuando se te acerca un vendedor, dices, no, no. O sea, a lo mejor no sabes ni qué vende, ni cuánto cuesta, ni si es algo que te interesa o no. Simplemente tú le dices, no, ahorita no. Y ya del por qué, pues menos, ¿no? Menos nos interesa. Entonces, nosotros tenemos que tener claro primero esto, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy compartiendo el mensaje? Pues porque me dijeron en la iglesia que tenía que traer tantas visitas, me dijeron que tengo que cubrir un blanco, me dijeron que esto, pues no sé, porque es lo que hay que hacer, ¿sí? Eh, entonces no estamos muy identificados, ¿no? No tenemos un propósito, una razón de ser clara, y este asunto tiene que ver con nuestros procesos mentales, ¿sí? O sea, no es algo, ¿cómo podríamos decir? Que no tenga un fundamento. Miren, nuestro cerebro está dividido en tres partes o tres capas, podríamos decir, que es el neocórtex, que es esta parte, podemos decir, la externa o la superior, y más abajo está el sistema límbico, ¿sí? Y más adentro está lo que le llaman el cerebro reptiliano, ¿sí? Que prácticamente es, son nuestros instintos, ¿no? Ahora, esta parte del neocórtex se encarga de la cuestión del lenguaje, ¿sí? O sea, de cosas más complejas, del razonamiento, ¿ok? Resulta que cuando nosotros, fíjense, esto está estrechamente relacionado con este círculo que acabamos de ver, este esquema, ¿sí? Y precisamente también está dividido en tres capas esto, así al igual que nuestro cerebro, ¿sí? Cuando nosotros presentamos algo, decíamos ahorita, ¿no? Cuestiones de ideas, de productos, de cuestiones de ventas, de eh, creencias, como lo que estamos hablando ahorita de la palabra de Dios, llegamos a lo que es el neocórtex, ¿sí? O sea, ahí empezamos a trabajar en la gente. Cuando yo le digo a alguien, oye, ¿quieres estudiar la Biblia? ¿Te interesa ir a mi iglesia? Esa información llega directamente a esta región del cerebro, ¿sí? Donde la gente, todos que razonamos la situación, la información que llega. Entonces, si yo le digo a alguien, oye, ¿quieres ir a mi iglesia? ¿Qué va a decir la persona?
empieza a razonarlo y dice, pues, no, no quiero, o sea, jamás me había pasado por la mente ir a una iglesia, o sea, no. ¿Quieres este producto? ¿Quieres mis quesadillas? No, no quiero, ¿sí? No las necesito ahorita, no me interesa, porque empezamos a que llegamos a este momento o este, más bien este punto de la cuestión del proceso mental, donde atacamos únicamente la cuestión del razonamiento, ¿sí? Cuando nosotros tenemos muy claro el porqué de las cosas, ¿sí? El por qué lo estoy haciendo, voy directamente a esta parte del cerebro, ¿sí? Al sistema límbico, donde se llevan a cabo las decisiones, la toma de decisiones y las emociones. Ahora podemos decir, entonces eso se trata podemos decir que es un truco, ¿no? Para abusar de la gente. Podríamos verlo así, ¿no? Cuando yo hablo del por qué hago las cosas, esa información llega directamente a esta parte del cerebro, donde están las emociones, donde se hace la toma de decisiones, que precisamente es lo que tú buscas, por ejemplo, si eres un empresario, ¿sí? En esta cuestión de lo espiritual, también tú buscas que la gente tome una decisión, ¿sí o no? En este caso, a favor de Dios, ¿no? Y entonces podríamos decir, no, pero eso ya es como algo raro, ¿no? Como aprovecharse de algo, parece que eso es, ¿no? Pero no es así, miren, eh, está demostrado que, por ejemplo, la cuestión de las ventas, ¿sí? De los negocios, la gente, dice aquí, no compra lo que vendes, compra, dice aquí, ¿qué? Lo que crees, o sea, tu razón de ser. Por eso la gente busca esos productos que decíamos ahorita, de esta empresa, porque se identifican con los objetivos, con el propósito de esta empresa, ¿sí? Porque hay muchos productos en el mercado, ¿sí? Que pudieran competir en cuanto a calidad con esta empresa. Pero ¿por qué tú buscas eso de la manzanita? A lo mejor nunca lo habíamos pensado, ¿no? Pero tiene que ver con que te identificas, ¿sí? Con ellos. Porque ellos te llegan, o sea, con su publicidad, con la forma de presentar sus productos, llegan a tus emociones, tocan tu corazón. Eh, Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nosotros sabemos, los que hemos leído los evangelios, nos hemos dado cuenta de cómo trabajaba Jesús. ¿Por qué la gente seguía tanto a Jesús? Vamos a ver qué dice Mateo, eh, Mateo 4 23 al 25. Les voy a abrir ahí sus Biblias. Mateo 4 23 al 25. Miren lo que dice aquí. Dice texto lo siguiente. 4 de Mateo, versículos 23, 24 y 25. Dice lo siguiente. Dice, y Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, las buenas noticias, ¿sí? Dice del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Y esto llama la atención, ¿se acuerdan que siempre destacamos, ¿no? El hecho de que Jesús hacía más de lo que hablaba, ¿sí o no? Y generalmente vemos a Jesús actuando, y dice aquí sanando a la gente, ayudándolos, más que predicándoles. Y dice el versículo 25, perdón, el 24 dice, y su fama se extendió por toda Siria,
y le traían a todos los que se sentían mal, los afligidos de diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, los sanó. Lo siguió gran gentío, dice, de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de todos lados. O sea, se hizo de gran fama Jesús y lo seguía mucha gente. ¿Por qué? Y ahí es donde decimos, ¿y por qué a nosotros nadie nos sigue? ¿Qué hacía Jesús que yo no? Ah, pues es que Jesús hacía milagros y yo no sé hacer milagros. O no se trataba tanto de lo milagroso, sino de que Jesús hacía algo por ellos. Y eso que Jesús hacía llegaba al corazón de la gente, o sea, se ganaba su confianza, ¿sí? Hacía amistad con ellos, tocaba que su corazón, la cuestión emocional, ¿sí? O sea, él no llegaba ofreciendo estudios bíblicos. Dice por ahí en Lucas 4, del 18 al 19, dice que Dios lo envió eh, para, con una misión muy especial. Dice, déjenme leer aquí los versículos 18 y 19 de Lucas 4. Dice, otro, otro capítulo, aquí está. Ok, dice lo siguiente, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, Dios me envió para, dice, y me ungió, dice, me comisionó para dar las buenas nuevas, buenas noticias, dice a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos, predicar el año favorable del Señor. Cuando la gente escuchaba esto, dice, oye, lo que está ofreciendo él es muy atractivo, ¿sí o no? Porque era precisamente lo que la gente necesitaba. Si a mí me dicen, oye, yo te traigo libertad, te vengo a ofrecer libertad, y no tenía que ver con gente que estaba ahí en la cárcel, ¿sí? Sino libertad en cuanto a, a la mente, a lo espiritual. Y toda la gente decía, "Pues, tengo esa necesidad, ¿sí?". Eh, dice el Mateo 11 28 y 29 dijo Jesús que dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, y yo les voy a dar descanso. Es decir, todo lo que Jesús ofrecía eran cosas que la gente necesitaba y que la gente decía, yo quiero eso, yo lo necesito. Y hay algo bien interesante, bueno, aparte, por ejemplo, ahí en Juan 14, del 1 al 3, Jesús ofrece un mundo mejor. ¿Se acuerdan? Donde dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, dice, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y dice, un día me voy a quedar. Pronto me voy a ir a prepararles un lugar y quiero que ustedes estén donde yo. Es decir, todo esto, o sea, son cosas atractivas, ¿sí o no? O sea, vida eterna, salud, paz mental, eh, son cosas que todo ser humano buscamos y necesitamos. ¿Por qué actualmente a la gente no le interesa esto? Bueno, porque Jesús, ¿qué? Dice ahí, Jesús ayudaba a la gente, se ganaba su corazón, ¿sí? Él tocaba esta parte de la mente de la gente, ¿sí? Donde se centran las emociones, la toma de decisiones, de manera que la gente decía, yo quiero seguirlo. ¿Se acuerdan? Hay muchos casos de la gente que la gente decía, quiero ir también contigo, ¿sí? Y muchas veces Jesús decía, mejor ve y háblales a otros, ¿sí? Entonces, eh, normalmente, Jesús hacía esto, ¿sí? O sea, cuando la gente quería ir en pos de él, decía, mejor ve y cuéntales a otros lo que Dios ha hecho por ti. Miren, hay este esquema que se le llama la curva de adopción de innovaciones, ¿sí? O la ley de la difusión de innovaciones, también se le llama así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto se utiliza en la cuestión, les digo, de lo empresarial,
¿sí? De los negocios. Nos dice aquí que, bueno, aquí dentro de este esquema todos encajamos, ¿sí? En algunas situaciones, en un punto, en otras situaciones, en otro, dependiendo de nuestros intereses. Dice aquí que el 2,5% de la población son innovadores, es decir, gente que tiene ideas nuevas, que ofrece algo, ¿sí? Algo novedoso. El 13%, 13,5% dice que son los primeros seguidores, ¿ok? O sea, la gente que dice, ah, eso me interesa, ¿sí? ¿En base a qué? Ah, bueno, dijimos ahorita de que comparten ideas, comparten pensamientos, objetivos, ¿sale? Y se convierten en los primeros seguidores, los primeros consumidores de algún producto también. El 13%, o sea, es muy poquito, ¿sí o no? Y la gente de negocios dicen que esto es suficiente para tener éxito, los primeros seguidores. ¿Cuánto necesitas para tener éxito? Pues que me siga nada más el 13%. Podemos decir que poquito, ¿no? Eh, el 34% dice que es una mayoría temprana, es decir, que son potenciales seguidores, pero ellos necesitan primero que alguien se aviente, como decimos, que alguien primero pruebe el producto, que alguien primero se meta, ¿no? En algún movimiento, etcétera. Cuando la gente ve que más o menos tiene éxito, dice, ok, yo también le entro, yo también quiero. El otro 34% dice que es una mayoría tardía, es decir, estos están esperando que esta otra mayoría ya esté consumiendo, que vean que es, no sé, económico, agradable, lo que sea, ¿sí? Eh, y el 16% restante son los rezagados, los que al último dicen, "Ah, pues yo también voy a comprarle, porque ya pues, todo el mundo lo usa, ¿no?" Ahora les digo, todos encajamos en esto, ¿no? En diferentes circunstancias, momentos de la vida. A veces somos de los primeros seguidores, ¿sí? A veces somos de estos, a veces de estos, y a veces ya somos de los últimos, ¿no? Que decir, bueno, pues ya no me queda de otra más que entrarle a la tecnología, por ejemplo, y comprarme mi celular, mi teléfono inteligente, ¿sí? Esto también aplica en las cuestiones espirituales, ¿sí? Eh, Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos seguidores tenía? Así, seguidores, eran 12, ¿de acuerdo? Y hasta casi queda, ¿no? Con este número, 13,5%. Eran poquitos, y uno puede decir, ¿y por qué Jesús nada más se quedó con ellos? ¿Por qué no pensó en grande? Es más, ¿por qué no fue con la gente importante del mundo? ¿Por qué fue a buscar a esta chusma que tenía ahí de seguidores? Los pescadores, publicanos, este, o sea, gente que no, o sea, que no era nadie en la sociedad, podríamos decir. ¿Por qué? Hay algo bien interesante, miren, dice, la obra de Cristo consistió en extenso grado, o sea, en mayor medida, en entrevistas personales. Pocas veces vemos a Jesús hablando ante mucha gente. La mayoría de los registros que tenemos de él son no sé, en cuanto a lo que él hablaba y decía y enseñaba, son en entrevistas personales, donde estaba ahí una persona, dos, una familia, poquita gente. Y uno puede decir, no, pues qué raro, ¿no? Que Jesús, en vez de pensar en acarrear multitudes, se centrara en una persona, dos, en una familia. Y decimos, ¿y cómo es posible que aún así decía que mucha gente le seguía? Dice aquí, tenía él una fiel consideración por el auditorio de una sola alma. Algo que probablemente si eres un líder, por ejemplo, en lo religioso diríamos, qué desperdicio, ¿no? Yo no pierdo el tiempo por un alma nada más. O sea, si llego a una iglesia a predicar y está nada más ahí una persona, el que abrió la iglesia, pues qué chiste decimos. No vale la pena eso. Pero dice aquí, esa alma
ha transmitido a miles el conocimiento recibido. Por eso mucha gente seguía a Jesús. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de la samaritana? Dice que ella fue inmediatamente ¿qué? A hablarle a todo el pueblo. ¿Sí? O sea, Jesús no necesitó ir a juntar ahí un auditorio a predicarles. Simplemente dijo, voy a hablar con esta persona. Y lo tenía muy claro Jesús porque hasta dice que, dice, le era necesario pasar por ese lugar. Quería entrevistarse con esa mujer. ¿Por qué buscó a esa mujer? Porque ella, Jesús, como Dios, ¿sí? Conocía que los pensamientos de la gente y sabía qué tipo de personas le podían servir en su obra, ¿sí? Qué tipo de personas buscaban lo que él buscaba, o lo que él podía ofrecer, ¿sí? O lo que o que tenían los mismos pensamientos de él. Por eso, por ejemplo, escogió a este hombre, a Abraham. Y uno puede decir, ¿qué le dio Dios a este hombre? Mentirosote como él solo a Moisés. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? Porque Moisés tenía un pensamiento en su mente que tenía que ver con le molestaba la opresión que estaba recibiendo el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y dijo Dios, ah, mira, este es de los míos, pensamos igual, ¿sí? Este me puede servir. David, ¿por qué Dios escogió a ese chiquillo? ¿Por qué no a sus hermanos? ¿Por qué no a Saúl para lograr grandes cosas? Porque David, dice la palabra de Dios, pensaba como quien. Dice que era un hombre de acuerdo al corazón de. O sea, eh, Dios escoge a personas que, o sea, Dios no lanza una convocatoria general, ¿sí? Cuando tiene algo en mente. Busca a alguien, a una persona nada más, muchas veces, ¿sí? Pero sabe que esa persona va a influir en muchas otras, en miles, cientos, hasta en países enteros como, por ejemplo, los apóstoles, ¿sí? Que uno puede decir, ¿y estos pobres a qué le atinan? ¿Sí? ¿O qué pensaba Dios cuando escogió a esta bola? Pues vean lo que lograron, ¿sí? Cuando escogió a Elías, cuando escogió a Pablo, ¿por qué lo escogió Pablo a ese perseguidor asesino? Porque él tenía el mismo objetivo. Y dijo Dios, este tiene una mentalidad que a mí me sirve. Y él va a llevar el evangelio, las buenas nuevas a quien, todo el mundo. Los reformadores, ¿se acuerdan? Lutero, Hus, Wycliffe, Knox, etcétera. ¿Por qué? Y se fijan que era una persona nada más, o sea, Dios no agarraba montones de gente, decía, ah, aquí el que quiera, y ahí todos los que tengan talento para esto, sino que él se centraba así en personas muy específicas que sabía que iban a llegar, o sea, su influencia iba a trascender a nuestros tiempos, por ejemplo. Entonces, esta empresa que decíamos ahorita de Apple, ella se centra en personas específicas también. Y con la influencia de esas personas sabe que va a llegar a otros, ¿sí? Con la gente que piensa como ellos. Y dice, y al rato ellos van a ¿qué? Atraer a otros, ¿sí? Porque ellos van a hacer la mejor promoción y publicidad, así como aquella samaritana, ¿sale? Entonces, cuando Jesús dijo, ahí en Mateo 28, del 18 al 20, aquí les ponemos ¿no? 28, ¿sí? Mateo 28, vamos a ya, aterrizando esto. Mateo 28, del 18 al 20, dice por ahí una frase que todo el mundo conocemos, la repetimos, y más cuando se trata de estos asuntos, ¿no? De compartir el mensaje. Dijo Jesús a sus discípulos, antes de irse, les dijo, todo poder en el cielo y en la tierra me es dado, ¿sí? Ahora soy qué, soy el rey, les dice Jesús. Soy el que tiene el poder. Dice, así que vayan y enseñen,
Dice, vayan, dice, hagan discípulos, perdón, dice, a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñales a obedecer todo lo que les he mandado, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una expresión que les digo, malentendemos a veces, porque decimos, bueno, aquí dice Jesús que hay que ir a qué, hay que ir a ser discípulos, hay que bautizarlos y hay que enseñarles. Como que en ese orden tratamos de hacer las cosas, ¿no? Y ¿saben qué? No funciona así. No funciona. Porque cuando decimos a ser discípulos, pues es como el qué, ¿no? Es cuando le decimos a la gente, oye, ¿quieres ir a mi iglesia? Oye, ¿quieres el estudio bíblico? Y la gente dice, no, porque llegamos nada más a su razonamiento. Y al razonarlo la gente dice, no, no quiero esto, o sea, no lo necesito, no me interesa ahorita, ¿sí? Y luego hablamos del cómo y decimos, ¿cómo? Bueno, pues hay que guardar esto, ya no vayas a estos lugares, no hagas esto no le gusta a Dios, esto. Y la gente se asusta. Dice, no, pues menos, ¿no? Pero tenemos que entender el porqué primero. ¿Y cuál es el porqué de esta expresión de Jesús? Dice, porque yo soy el rey, soy el gobernante, el que tengo el poder. ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando una buena nueva, Jesús. ¿Sí? Todo lo que la gente está cansada en este mundo, por ejemplo, hablando en cuestiones de gobiernos, de política, la gente está asqueada, ¿no? De todo eso. Y Jesús dice, ahora yo soy el rey. Esa es la buena noticia, ¿sí? Ese es el por qué. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque Él es el rey, porque Él es el gobernante del universo. Esa es la buena noticia, porque dio su vida por nosotros, porque resucitó, porque Él está a cargo de todo, está al control. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, bueno, dice, hay que hacer discípulos, hay que bautizarlos, pero a veces entendemos mal esto, ¿no? Le digo, hacemos las cosas al revés. ¿Qué tengo que hacer? Primeramente, o sea, para que yo logre hacer discípulos, que haga a la gente una seguidora de Jesús y que algún día se bauticen, primeramente dice Jesús que tengo que enseñarles a obedecer, tengo que decirles cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y para yo poder enseñarles cómo hacer las cosas, cómo vivir, necesito tener claro el por qué. O sea, ¿por qué yo hago las cosas? ¿Por qué obedezco a Dios? ¿Por qué guardo el sábado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Sí? Porque tengo que hacerlo, porque me lo educaron mis papás, porque no tengo de otra, porque pues es lo que hacemos en la iglesia. ¿Por qué lo hago? Y entonces dice, tienes que enseñarles tú, dice, cómo obedecer. O sea, no, y no se refiere a decirles, porque es lo único que hacemos, ¿no? Es que mira, aquí dice Dios que no esto, pero la gente dice, sí, pero eso ni qué, o sea, ellos quieren verlo en ti, ¿sí? O sea, quieren ver en ti un propósito, quieren ver en ti una identidad, porque la lista de reglas a ellos no les interesa, ni si le gusta a Dios o no le gusta, tampoco les interesa. Mucho menos el qué, o sea, el bautizarse, el obtener un estudio bíblico, no, menos, ¿sí? Tenemos que entender esto. Ahora, eh, al principio leímos esta frase o este texto, ¿sí? Que encierra prácticamente el Evangelio, las buenas noticias, Evangelion, que dijimos ahorita, ¿sí? Esta definición. Aquí está todo y aquí está este concepto inmerso, implícito, el concepto del círculo de oro, el por qué. ¿Qué dice Jesús? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así da el Evangelio, Jesús dice, Dios te ama. Eso es lo que yo le predico a la gente. Pues generalmente es al contrario.
¿sí? Les digo que Dios no los ama. ¿Por qué no los ama? Ah, pues porque haces esto, porque haces lo otro, porque no vas a la iglesia, porque guardas otro día que no es, estás perdido. Eso es lo que le doy a entender a la gente. Pero Dios dice o sea, quiere darnos identidad. Dice, Dios te ama. Porque de tal manera dice, amó Dios al mundo. Y luego nos dice, ¿cómo? ¿Qué tanto nos ama? ¿Cómo es que nos ama Dios? Dice, eh, para que te pongas a pensar, dice, estuvo dispuesto a dar, a entregar a su hijo. De esa manera te ama Dios. Y no lo entregó nada más, bueno, ve y ayúdalos, ¿no? O sea, si nosotros leemos lo que dice un poquito antes, este texto dice que lo entregó para ser que crucificado, colgado de un madero. Entonces, cuando, cuando yo escucho que Dios me ama, que estuvo dispuesto a hacer eso, ya está tocando fibras muy, muy dentro de nuestro ser, ¿sí o no? Que nos conmueven. Y entonces nos presenta el qué, dice, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que yo te estoy ofreciendo. ¿Lo aceptas? Dice Jesús. Es muy diferente a cuando yo digo, oye, ¿quieres el estudio bíblico para que vayas al cielo? Y la gente nos ve como locos, ¿no? Y dice, no, no quiero, no me interesa, porque estoy llegando a su razonamiento, nada más. Pero cuando toco sus sentimientos, sus emociones, como lo hace aquí Dios, y yo creo que por eso es uno de los textos favoritos de los cristianos, ¿no? Y estoy seguro que en todas sus Biblias está ahí marcado, porque de tal manera, y lo sabemos de memoria, dice, amo Dios al mundo. Y nos gusta, ¿no? Pero a veces no meditamos en esto. Nos presenta el porqué, o sea, la razón, el objetivo, el propósito de Dios, o sea, es porque nos ama y estuvo dispuesto a dar a su hijo. Y nos está ofreciendo, aquí podemos decir un producto, que es la vida eterna, la salvación. Pero si tú le dices a alguien, oye, ¿quieres la salvación? Va a decir la gente, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué se trata? No, no, no me interesa. Oye, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Decimos, tampoco. La gente dice, no, porque la gente no sabe ni entiende ni les hemos enseñado que Dios los ama. Al contrario, generalmente les enseñamos a la gente que Dios los odia, que Dios no los quiere, que Dios está enojado con ellos por cómo son, por lo que hacen. Y de esa manera nadie nos va a creer, de esa manera nadie nos va a seguir, de esa manera seguiremos siendo rechazados. Así que cuando recordemos esta tarea que Dios nos dejó, debemos de tomarla más en serio, ¿sí? Y más que una carga o algo que tengo que hacer, porque generalmente eso es lo que pensamos, ¿no? Cuando "Oh, que hay que evangelizar, hay que darle el evangelio". Son buenas noticias, acuérdense. Y generalmente no le llevamos buenas noticias a la gente. Entonces, tenemos que analizar muy bien esto, pedirle mucha ayuda a Dios, mucha sabiduría. Y si realmente nos interesan las personas, ojalá que le pidamos sabiduría a Dios para que nos ayude a llegar a ellos de la manera correcta. Esto está, la gente les digo, de los negocios lo tiene comprobado y vemos cómo Dios actúa de la misma manera y Jesús hacía lo que mencionan por aquí estos expertos. Y si Jesús lo hacía y le funcionaba, ¿por qué hacer las cosas al revés nosotros? Es algo que debemos de pensar, ¿verdad? Así que ojalá que Dios nos dé esa identidad, que podamos recordar el por qué estamos aquí, eh, la verdadera razón, ¿no? Y ojalá que sea la correcta, que podamos meditar en eso cada día y encontrar una identidad y
en base a eso poder nosotros llegar y tocar los corazones de las personas. Que Dios los bendiga.